Hola a todos y todas. Esta es una regrabación de la grabación. Tuve una falla en el video uno, en el intento de grabar, pero acá vamos. Creo que ahora sí se está grabando bien y vamos a repetir poco a poco lo que, lo que es la sesión número uno del módulo 2 del curso de programación con Python. Así que en este módulo lo que se va a ver la programación orientada al objeto de manera secuencial, cada vez más compleja, con distintos factores, elementos, resolviendo distintos problemas. Y lo que vamos a ver en esta clase es cómo se crea un objeto, cómo se declara, formas de declarar una clase. Y también vamos a ver de qué se trata lo que es la serialización. Entonces, lo que tenemos que considerar es que usualmente está lo que hemos visto en lo que es Python básico. Tenemos distintos objetos como un diccionario. Podemos simbolizarlo de esta forma con las llavecitas y K, B de llave valor. Un diccionario es un objeto muy usado en Python y en otros lenguajes y que tiene una serie de acciones que hemos hecho o se pueden hacer asociadas al diccionario. Esas acciones son métodos. Los métodos son funciones asociadas a un tipo específico o clase u objeto. ¿Ya? Entonces, funciones asociadas igual método. Entonces, un método es una función específica que es como si tuviera una cajita y las funciones ahí. Usualmente tenemos las funciones medias sueltas, pero también asociadas a una caja más grande que es el módulo. Entonces, lo que tenemos es que en general podemos crear un objeto que tenga atributos, propiedades y funciones asociadas o métodos, además de otras cosas que vamos a irlas viendo poco a poco. ¿Cómo se crea ese objeto? Se declara primero class y un nombre, y después se genera una instancia. ¿Qué nos permite hacer esto? Poder resolver los problemas entregando una mejor interpretación, una mejor representación de lo que está resolviendo el problema. Ahora, el ejemplo que vamos a ver hoy, vamos a ver el ejemplo de resolver cómo una persona se toma una botella llena con agua. La forma en que vamos a representar la interacción entre lo que sería la persona y sería la botella no va a ser distinta en los distintos ejemplos y vamos a usar distintos objetos para resolver el mismo problema, desde el diccionario hasta declaración de objetos con clase. Ahora, lo que es interesante acá es que generando una narrativa de acciones entre la interacción de los objetos, podemos describir y resolver un problema, que en este caso es el problema de cómo la persona vacía una botella y qué pasa ahí. Por ejemplo, un registro de acciones o la botella cómo se va vaciando. ¿Ok? Entonces, la solución, la forma de programar orientada al objeto, permite un tipo de representación que establece no solamente el objeto, sino cómo interactúa con el resto de los objetos. Ahora, en Python, la forma de declarar estos objetos eh, es así. ¿Cómo declarar un objeto? Así. Como clase, esa palabra class del inglés, el nombre del objeto y una serie de lo que son los atributos. Además del atributo en sí mismo, del nombre de la variable del atributo,
es necesario ponerle el tipo. Nombre string, apellido string, acciones, una lista de acciones. Así también como persona podemos declarar la clase botella. Y así como de esta forma en general se declara una clase, de esta forma se declaran los atributos. Una serie de nombres con dos puntos y su tipo. En este caso podemos jugar un poco con la profundidad del detalle. Depende también el problema que estemos resolviendo, en que la profundidad del detalle puede ser desde solamente un volumen con un tipo entero o un tipo volumen que va a contener una descripción más detallada de la unidad de medida en este caso. Material, un string, color, puede ser un tipo color que podamos crear o un string, contenido, string, forma, string. Y acá en este caso también declaramos la clase acción, en que definimos que la acción tiene un string, el objeto sobre qué objeto interactúa, en este caso va a ser el objeto botella, any cualquiera. El argumento puede ser una lista, diccionario o cualquier objeto o valor que vaya a generar la acción, vaya a intervenir en la acción o modificar alguno de los objetos o ambos. Entonces tenemos que diferenciar. Una cosa es la clase, que es como la descripción de lo que va a construir el objeto, y otra cosa es la instancia, que es el caso particular de la clase con valores específicos. Entonces, la clase es lo que se declara y la instancia es el objeto con valores específicos. Y hay una acción que es la creación de objetos de esa clase específica con valores. Y tenemos que destacar acá que existe una función asociada o método, que es la función guión bajo init guión bajo, que es la función que nos va a abrir la puerta a la creación de instancia. Entonces, está declarado ahí y este init nos va a permitir crear la instancia. Y se compone de este self, abc, kworks, asterisco args, asterisco asterisco kworks. O pueden no ir. Podemos borrarlo esto y podemos no agregarlo. Ahí depende cómo vamos a diseñar la creación de la clase, cómo se va a declarar. Entonces, vamos a ver dos formas de declarar una clase. Una forma clásica, que es así, class persona, con sus atributos, con su tipo, la función asociada init, ahí el self quiere decir yo mismo o la instancia en sí misma, la instancia en sí misma con el atributo nombre que sería este, ahí se asigna el valor que entra ahí de la función nombre. Apellido es lo mismo. Y también acá en este caso creamos el atributo de acciones. Va a ser asignado a una lista. Si lo ponemos por defecto aquí como lista, puede ocurrir un problema que lo vamos a describir después. También tenemos que tener en cuenta de que en el proceso de creación de una instancia hay básicamente tres etapas: la pre-init, la init y la post-init. A veces hay que como preparar cosas antes de generar el objeto o post preparar atributos después de asignar los valores. Y existen estos métodos que se ocupan en algunos casos especiales para hacer ese tipo de cosas. Ahora el init es lo más ocupado, lo más ocupado. Entonces vamos a hacer el ejemplo o los ejemplos usando el init. La segunda forma para declarar objetos es mediante el uso del decorador data class, que viene del módulo de la biblioteca estándar de Python Data Classes. Y nosotros, en vez de crear todos los métodos init, etcétera,
basta con decorar la declaración de la clase, decorarlo con data class, definir los atributos para ya poder tener una declaración funcional de objeto. Entonces volvamos al principio en que tenemos la persona que bebe agua de una botella. Eso yo bebo agua de un vaso. Y nos vamos a ver un par de ejemplos con una implementación de la forma clásica de programar. Entonces, si vamos acá en el código, declaramos un objeto persona, que es un diccionario que tiene un nombre y tiene acciones, como una lista ahí. Declaramos una botella que tiene un contenido y además tiene un volumen, que es un nombre. Además de eso, declaramos una función que es vaciar, que va a permitir relacionar la interacción de la persona, que va a acumular una interacción, con la botella, que va a vaciar su volumen, y una cantidad, que es lo que se va a descontar de la botella. Y la acción va a consistir en una tupla que va a decir vaciar la acción, el objeto sobre el que va a interactuar y una cantidad. Botellas se va a modificar en el volumen y acciones va a añadir acción, lo que acabamos de crear arriba. Entonces el script, la parte del script es esta y la cantidad va a entrar de la línea de comando y vamos a descontar lo que entre en la línea de comando a la botella y vamos a añadir esta acción a persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo ejecutamos? Python, ejemplo, ahí. Y estamos 400. Entonces, al descontar 400, tenemos que antes había un diccionario así con un volumen de 1000, después 600. O sea, le quitamos al volumen el valor que entró 400. Y la persona añadió a sus acciones esto. Ahora esto podría ser un poco más interesante implementando un loop en que podemos descontar todo poquito a poquito. Entonces aquí tenemos algo re parecido. La declaración de persona, pero en vez de una lista, ahora va a ser un diccionario. Y además importamos datetime para extraer el momento en que se realiza la acción. Acá en la función se modifica un poco en los mismos argumentos, pero verificamos que la cantidad sea mayor o igual a 0. Es algo que también podemos verificar acá para evitar malentendidos, porque vaciar significa sacar algo, un volumen es positivo. Ahora sacamos el momento y generamos una copia. A ver por qué. eh, Vamos a convertir esto. mm, para hacer el ejemplo. Claro, ahí. Entonces, en principio nuestra acción va a registrar una tupla con el nombre de la acción, el objeto y la cantidad. Y acá vamos a hacer un rescate del volumen actual que tiene la botella y vamos a comparar si la cantidad que vamos a descontar es menor o igual al volumen actual. Y lo descontamos, o si no, va a quedar en cero. ¿Por qué? Porque no pueden haber volúmenes negativos. Y registramos las acciones para personas dado que es un diccionario, le añadimos la llave ahora, que es el valor que viene aquí. ¿Ok? Además, en el script cambia un poquito en que generamos un while, pero en este while usamos walrus, que nos permite definir el valor
extraerlo y comparar todo en uno. Y mientras sea distinto que end, entonces generamos el proceso de convertirlo a entero. ¿Ya? Si esto no es lo que estamos ingresando, no va a ser un entero, entonces levanta una excepción y avisa de que no es un entero. Y hace lo mismo que el script anterior. Define la cantidad y muestra antes y después. Y vamos a ver qué pasa con eso. Ejemplo 2. No es necesario ponerle input. Ahí. Le quiero sacar 100. Ok, me lo muestra. Le quiero sacar 200. Le quiero sacar 300. Ahora vemos que me muestra la lista de acciones que hizo la persona en este diccionario, pero hay una falla, un detalle, porque me está mostrando siempre el mismo valor. ¿Por qué? Porque resulta que me está apuntando al mismo diccionario, al mismo objeto. Entonces, ¿cómo se resuelve eso de que el registro de acciones mantenga una copia, manteniendo una copia de la botella al momento antes de vaciarla? Y para eso es que están estas dos líneas, copia y acción. Y comentamos esto que dice botella. Ahora sí, eso se resuelve. ¿Ok? En que, ahí está. Están dando 200, le quito 20, le quito 400. Ahí me registra, le quito 200, 500, 400 le quito y me dejan cero. Si le digo más, me dejan cero. Entonces, eso está bien, porque me genera un registro de cada una captura, un snapshot, una foto de cada vez que la botella, antes de que se vaya a vaciar, en qué estado está. Entonces me interesa que sea así, que sea mejor una copia a una referencia al objeto que siempre va a mostrar lo mismo y yo quiero tener el valor en el momento en que hago la acción, en el momento antes de hacer la acción. ¿Ok? Entonces así, problema resuelto. Pero vamos a ir un poco más en la expresividad de esto a la implementación con clase. Entonces, en la primera implementación con clase no ocupamos eso y tenemos que... ¿Ok? ¿Qué más? Acá. Vamos a buscar esto para que se vea el ejemplo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, tal como lo mostré en la pizarra, la declaración de la clase personal. Nombre, apellido, acciones. Y la declaración del init, que es por donde van a ingresar los parámetros de inicialización. Que va a ser nombre, apellido, asignado apellido. Y acciones va a ser un diccionario. Como lo definí ahí. Diccionario. Y vamos a definir un método agregar acción, que en este caso va a ser una acción que vamos a extraerle la marca de tiempo, tal como el caso anterior, y lo vamos a añadir con esa marca de tiempo asociada al valor acción. También definimos la clase botella, con volumen, material, contenido, color, y su init, que también tiene un volumen, material, contenido, color, pero en este caso van a tener valores por defecto. Y también el init. Y los asociamos acá, según corresponde. Y definimos dos funciones, sacar, ahí, que es lo mismo que la acción anterior, que resta del volumen la cantidad y si es mayor al volumen, entonces lo deja en cero, lo vacía. Además podemos hacer el assert
cantidad mayor que cero. La cantidad debe ser mayor que cero. Se ingresó en caso de. Y la función vaciar es idéntica. Vamos a ver acá. Por ejemplo, base ya con una forma más sencilla. Ahí. Vamos a copiar la. Ok, así. Entonces, la función vaciar es idéntica, solamente que ahora cambia porque las acciones están asociadas a cada objeto. Y la variable persona es una persona, un tipo persona. La botella es un tipo de botella. Y la cantidad está. Entonces, a botella le sacamos una cantidad y a persona le agregamos una acción. Ahora, en el script, copia el mismo script anterior, el mismo while, solamente que acá declaramos botella y persona con esto. Y veamos qué pasa. Para Python versión clásica. Ok. ¿Descuento 100? ¿Descuento 300? Ya. Y ahí hay un problema, porque nuestra implementación es como una implementación muy sencilla, que no tiene implementados los métodos de representación, de visualización de la información que nos interesa. Entonces, los métodos de representación son estos dos, como el objeto en sí mismo o la versión string. Rep. Estos son los métodos especiales o métodos mágicos que me van a permitir ver la información de la persona. ¿Ok? Y también la información de la botella. Les comento. De esta manera, vamos a poder ver de que algo está pasando. El mismo caso anterior de la versión clásica, de que si voy descontando la botella, el objeto botella, cuando llegue a cero, en este caso, todos van a ser botella con cero, con el volumen cero. Acá, cuando están en 700, todas iban a ser 700. Entonces, una forma de solucionar eso es haciendo una copia. Entonces, en vez de entregar una botella, la botella original, hago una copia, como la captura de la foto. ¿Ya? Y así puedo resolver el problema en que cada registro de acción va a tener el volumen o va a tener la botella en el momento antes de que fuera vacía. Pero en realidad no es tan óptimo porque de esta forma estamos copiando completamente el objeto. No nos interesa copiar completamente el objeto, entonces nos interesa en realidad el volumen, solo el volumen. Entonces aquí agrandamos la tupla, le ponemos solamente el valor del volumen y le extraemos el nombre del tipo. En este caso va a ser botella. Así type de tanto y el nombre para obtener el string. Entonces ahora sí debería verse bien. Ok. Entonces ahí sí vamos teniendo registro de cómo va cambiando la botella. 1000, 900, 700 y así. Va a salir con estas. Ok. Entonces, esto ya podemos decir que es una buena solución. Pero podemos añadir un poco más de descripción, haciendo de que la tupla, en vez de una tupla, sea una named tupla. O sea, es como una declaración de clase, pero muy compacta, que le decimos el nombre y los campos. Voy a ponerle la tilde.
Entonces, al momento de eso, ya todo lo que era any, que no sabíamos bien qué iba a ser, va a ser una acción. Acción. Y finalmente, también para crear la name tuple, tenemos que invocarla acá. Y como ven, es igual con init. El init viene por defecto, es como la name tuple, también es como un data class, lo que vamos a ver a continuación. Entonces ahí 200, 300, 400. Y como ven, si ven acá, cambia porque la acción tiene asociado los nombres. Y se ve mucho mejor porque ahora sé que el nombre de la acción es vaciar. La cantidad de la acción vaciar es 1000. El objeto sobre el cual se aplica es botella. La entrada que va a descontar 200. Entonces esta ya es como una solución bien aceptable y mucho más visual y descriptiva que el anteriores. Y vamos a llegar a una versión más masas, podríamos decir la misma versión, pero con data class, que, eh, que es una versión compacta. En este caso, el código que están viendo acá es el mismo, solamente que importa eso y cada declaración de clase genera, añade esta decoración y saca todo lo que es los métodos con guiones bajos. Ya solamente esta función, en el caso de persona. Y en el caso de botella es lo mismo, saca todos los métodos con guiones bajos y así. Entonces, de esta manera, declarando una clase con data class, me permite generar código con compacto más, de- código más compacto, menos líneas y con una implementación por defecto de los métodos más usados. Sería el init, el rep, el str, etc. La función es la misma, en que acá usamos acción, la name tuple, le extraemos el volumen, el tipo de objeto sobre el cual aplica y la iteración es la misma. Y ahora sí, vamos a ver que cambia. Y cambia un poquito. La visualización, por defecto con Data Class, las representaciones y todo eso, lo hace de una manera bien elegante y cada elemento así en una línea y lo muestra así bien bonito. Por lo cual yo en general recomendaría usar eso salvo casos específicos. Y ahí, como ven, voy descontando distintos valores a la botella, 600 horas, y llega a un punto cero. Si le intento sacar más, no me permite sacar más. Entonces, es prácticamente la misma implementación, solo que con Data Class es más compacta y permite llegar a un registro visual más atractivo. Y además, combinado con Rich, todo queda súper bien. Eso, hasta el momento, la declaración básica de clases. Como ven, si bien las clases no son algo necesario o ultra absolutamente importante en la solución de problemas y algoritmos, sirve para generar una mejor descripción de lo que está ocurriendo. Eh, Tal vez hay un límite en que sí son necesarios los objetos y la declaración de clase, pero en general, en mi experiencia, en muchos casos, si no en la mayoría, basta con tener un buen manejo de listas y diccionarios para estas cosas. Pero queda bonito, queda muy interesante y se despliega muy bien, porque es claro lo que está pasando. Son funciones asociadas, los atributos y no puedo llegar y meterle cosas extra. En cambio, el diccionario y listo, sí, puedo hacerlo, no puedo hacer lo que quiera. Entonces, vamos a aclarar lo que mencioné de esto, de que esto no hay que hacer.
declarar objetos que apuntan a memoria en la creación de la clase. ¿Por qué? Porque en el caso de personas, cuando decimos que acciones es una lista ya inicializada, que es esto, o list, cuando creamos dos o más objetos que son personas, lo llamamos así. Acciones va a estar apuntando a la misma dirección en que en que está creada esta lista. Entonces, si dos personas generan acciones, van a ir llenando la misma lista y bueno, eso no puede pasar por definición, porque cada persona tiene sus acciones propias. Y eso básicamente, los objetos complejos no se recomienda declararlos, inicializarlos en la lista de atributos del objeto. Ahora, por último, antes de cerrar la sesión, vamos a ver lo que es la serialización. La serialización consiste en pasar un objeto vivo que tiene sus métodos, atributos, etcétera, que llega y se puede usar en el programa a una cadena, de bytes. Byte uno, byte 2, byte 3, byte 4, así, byte n. De tal manera de que en cualquier otro punto donde recupere esa cadena de bytes, yo pueda reconstruir el objeto tal cual, acá. Entonces es como tener los planos de una casa. Ahí, plano de una casa, puerta. Entonces, si tú quieres enviar la descripción de una casa de Chile a la China, o de la China a Chile, en vez de mandar la casa entera, mandas el plano. Y eso es la serialización. ¿Ya? Y mandas el plano y acá la acción de convertir a cadenas de bytes se llama serialización. Y la acción de convertir a objeto, la cadena de bytes, se llama deserialización. ¿Cómo se hace eso? Python hay dos formas dependiendo del objeto. Si primero el objeto es serializable, no todos. ¿Ya? Por ejemplo, si el objeto tiene una conexión a una base de datos o un socket, que vamos a verlo en el módulo 3 estos sockets, eh, no es serializable. ¿Por qué? Porque está el objeto, está la conexión, y esto no se puede representar en una cadena de bytes porque destruiría la conexión. Porque es como si eh, tratáramos de serializar todo y en nuestro poder, en nuestro dominio de serialización, está como solamente la parte no de conexión. Sería con todo esto. Todo esto es nuestro dominio de serialización. Pero la conexión, no. Pero como el objeto es todo el dominio más la conexión, entonces no.
Y los objetos serializables hay dos grandes formas en que lo convertimos en un diccionario. Y ese diccionario tiene una representación en texto que se llama JSON. De a poquito vamos a ir viendo cada vez más esto. Y JSON es una forma de escribir diccionarios, pero en texto. No como un objeto vivo, sino como un texto. Y cada lenguaje tiene una forma de tomar el texto JSON y pasarlo, de serializarlo a diccionario. Entonces, para una serialización a texto, diccionario a JSON. O bien, el objeto a bytes, que es la forma más estándar. Y que se ocupa acá, se ocupa pickle, ¿ya? Que viene en la biblioteca estándar. Entonces vamos a ver cómo, cómo serializar y deserializar el objeto. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a, vamos a usar persona, vamos a serializar con pickle. Vamos a ver de qué pasa con pickle. Ojo ahí con pickle. Vamos a usar paths para guardar datos y vamos a usar pickle para deserializar y vamos a obtener en otro punto, en otra parte, persona. Imagínense un sistema de comunicación, que serializa el objeto, lo convierte a cadena de bytes, lo envía y donde se recibe se reconstruye. Es como deshidratar e hidratar. Es una analogía que puede servir. Acá voy a anotarlo también. Deshidratar, hidratar. Entonces, ¿por qué se llama pickle? Pickle. Bueno, porque el nombre que le pusieron al módulo, que es básicamente poner en conserva el objeto, como las conservas de pickles, exactamente. Entonces, para hacer la deshidratación o la conservación se ocupa dump o dumps. Y para volver a recrearlo, load o loads. ¿Ok? Entonces vamos a, vamos a usar dos terminales. Mm, Entonces, con dos terminales vamos a ver cómo desde una terminal a la otra puedo comunicarles un objeto. Entonces, hay Python. Vamos a IPython para que se vea mejor. Python. Y vamos a usar from versión data class import persona. Y vamos a importar import pickle. Y de path lib import path. Ya con eso podemos trabajar.
Entonces, dato va a ser path, le damos una ruta, persona.data. Y vamos a crear P1 persona Pericles Sotero. ¿Ok? Entonces Pericles Sotero está ahí. Y lo vamos a convertir a bytes, data bytes. Picle.dums P1. Y los data bytes están ahí. Eso es la representación serializada del objeto P1, persona Pericles Sotero. ¿Qué podemos hacer con eso? Guardarlo en un archivo. Entonces, ¿cómo se guarda un archivo bytes? Fácil. Dato.write bytes. Data bytes. Ahí. Y te dice cuántos bytes guardo. A este otro lado vamos a rescatar qué pasa con Pericles Sotero. A ver si lo puedo volver a leer. Entonces vamos a importar Pickle. Vamos a importar Padlib. Y from version data class persona. Ok. Entonces ahora dato igual path persona. Ay, chúngale. Path persona data. Y data bytes. En vez de escribir, voy a leer dato read bytes. Ok. Y con pickle P1, eh, pickle loads data bytes. O sea, cuando ustedes tengan un objeto que requieran guardarlo o es importante porque tiene información, pueden hacerlo así. Entonces P1 va a ser magia, Pericles Sotero. Ahí está. Otra forma de guardar con Context Manager. With, hagamos que borramos persona data. RM persona. Si lo borramos de aquí, todavía va a estar en la terminal porque está en memoria. Y el archivo es algo que está en el decoder. Son cosas distintas. Entonces, acá, supongamos que de acá a la derecha, yo quiero añadir una acción. Entonces, from datetime import datetime. ¿Ok? Y la acción va a ser serializar. ¿Qué cosa? Em, persona, el objeto persona y el argumento I. ¿Ok? Entonces, P1 punto, ¿cuál era la agregar acción? Agregar acción, acción. Entonces P1 ahora va a tener la acción de serializar tanto y en cambio acá a la izquierda P1 es eso, lo podemos borrar incluso del P1. El P1 no está definida ahora. Entonces ahora vamos a usar data open w más f bytes igual data bytes eh,
A ver cómo era. Python. Está el módulo. Tiene unas consideraciones. No es seguro. Piclea solo datos que confías. O sea, no hagas un picle de cosas que no conoces. Porque se ejecutan cosas. Em, y load. Ahí. Load file. Y dump file. Ok. Basta con el. Entonces, vamos a dumpear pickle dump sobre archivo. ¿Qué cosa? Ahí. Dump el objeto, el archivo. El objeto sería p1 y el archivo f. Ahí. Y. La ruta es start. Ahí está. Arguments. pickle el objeto read. Argument must be string. Example pickle do. Ok. Data file. Tenemos que abrirlo como escritura, como bytes. Ahí sí. Ahí sí. Ahí me escribió bytes. Ok. Y acá, with open, dato open y lectura como bytes. Haz f, p1 igual pic, vamos a persona, pickle load f, porque carga el archivo. Entonces, persona va a ser, ahora rescatamos al otro lado, que persona va a ser Pericles, Sotero, y las acciones, podemos verificar que es un objeto. Acciones. Ahí está. Persona.nombre. Nombre. Nombre. Entonces, de eso se trata la serialización. De momento, creo que con eso basta. Y para hacerse una idea de qué consiste serializar y deserializar, nos permite guardar en disco duro o enviar datos de un objeto para que se pueda reconstruir en otro lugar. Ahora vamos a revisar más tranquilamente la documentación para cerrar y vemos que acá mencionan distintos métodos para serializar, deserializar. Ahí se considera firmar datos con HMAC. Algo que no he hecho, podríamos revisar. También es parte de la. Ok, un tipo de autenticación. Habría que ver cómo hacerlo. O bien serialización más segura con JSON, tipo text. A veces es más segura, pero más incómoda. Tiene una forma primitiva previa a Pickle que se llama Marshall. Ok. Y Marshall también, bueno, trabaja principalmente para el código de Python. Y así, menciona bastante de JSON en formato de texto, legible, interoperable, no
no opera con clases u objetos específicas de Python, sino con valores determinados. Esas son las grandes diferencias. Pero en Pickle tienen que ser valores que uno sabe con qué está trabajando. Pero eso. Y, existe esto, Pickle Tools también. Bueno, también es de Python, ¿no? Habría que revisar. Y muestra detalles. Se puede estudiar el código picleado. Y bueno, eso sería por hoy. Suficiente, creo. Muchas gracias.